The Raconteurnes. Los fans de Resident Evil pueden clasificarse de manera sencilla en 3 generaciones. Primero están los veteranos que visitaron la mansión Spencer y, posteriormente, la estación de policía y las calles de Raccoon City, tomando el control de los modelos hechos de bloques y adornados por caras borrosas de Chris Redfield, Jill Valentine, Leon Kennedy y Claire Redfield en Resident Evil 1, 2 y 3, en la época que ahora se considera la del nacimiento del género survival horror. Estos jugadores constituyen la vieja guardia y se caracterizan por ser los más puristas y exigentes y por estar orgullosos de haber sido los primeros en adoptar el hardware que fue producto de la primera propuesta tecnológica de videojuegos de Sony. La segunda generación nació cuando un puñado de adolescentes y jóvenes adultos encontraron en la aldea española de Resident Evil 4 su primera experiencia con el género. Una experiencia un poco más cargada de acción y un poco menos aterradora, pero que, gracias a sus ideas innovadoras y arriesgadas, terminó por convertirse en un parteaguas en la historia de los videojuegos. Estos jugadores se caracterizan por su resiliencia y resignación porque tuvieron la paciencia que se necesitaba para soportar los ladrillos que Capcom nos lanzó en la cara en la forma de Resident Evil 5 y 6. 2 propuestas que hicieron evidente la apuesta de la compañía por la acción y que nos hicieron pensar que la empresa japonesa no entendió la magia del éxito de Resident Evil 4. Por último, tenemos a la generación que conoció a la saga con la adopción de la perspectiva de primera persona y vuelta al terror de Resident Evil 7, el éxito abrumador de los remakes de Resident Evil 2 y 3 y el punto en el que, en mi opinión, se alcanzó el balance perfecto, la obra maestra que fue Resident Evil Village. Estos 3 grupos de personas abarcan a gente de un rango enorme de edades, opiniones, credos e ideas sobre lo que se necesita para hacer grande a la saga de nuevo. Sin embargo, este enorme grupo de fanáticos de los videojuegos se unió en un solo grito de emoción cuando en junio de 2022 se anunció el remake del que muchos consideran uno de los mejores juegos de la historia, Resident Evil 4. Yo mismo estuve sentado frente a mi pantalla el 23 de marzo a las 11:59 p.m, ansioso por empezar a jugar lo que estaba seguro iba a ser una de las mejores experiencias del año. Y hoy, 50 horas después, puedo decir sin faltar a la verdad que siento muchas cosas, casi todas buenas, pero la decepción no es una de ellas. Han pasado unas semanas desde el lanzamiento y una gran parte de la prensa especializada ha tenido la oportunidad de pasar el tiempo con el juego hasta el... No quiero decir cansancio, porque es una experiencia tan bien hecha y tan adictiva que las razones por las que la mayoría de los jugadores hacemos pausas en nuestras sesiones son de tipo laboral, conyugal, fisiológico, legal, familiar, volcánico, tectónico, pero nunca nada que tenga que ver con el hartazgo. Estos periodistas ya han dejado correr ríos de tinta electrónica hablando de lo que hace el juego una obra maestra. Y, para ser justos, de las pequeñas máculas que, de manera inevitable, van a aparecer en la superficie brillante de este gran producto del entretenimiento. Es por esto que no voy a pasar mucho tiempo aquí contándoles que hay una mecánica nueva de parry con el cuchillo, que Ashley ya no es tan irritante, que la forma en la que se presenta la historia tuvo ciertas variaciones que le hicieron mucho bien, que el tono del juego es mucho más sombrío, que ahora se incluyen pequeñas misiones secundarias tan triviales como necesarias, que los gráficos están a la altura de los mejores juegos AAA, que Leon conserva la mayoría de sus diálogos ridículos de película de bajo presupuesto, que ahora nos vamos a poner tristes cuando Luis Sierra ya no esté, que cambiaron el diseño de Salazar y ahora se parece a la tía de alguien, que muchos críticos sienten que el remake no era necesario pero igual lo aman, que las armas clásicas están de vuelta, que no está la pequeña campaña extra de Ada Wong y que el modo de juego Mercenarios llegó comenzando abril. Ahora que ya hablé, aunque brevemente, de esta decena mal contada de elefantes en la proverbial habitación, es hora de pasar a lo que me gusta y contarles mi experiencia con el juego. Mentiría si niego que, semanas antes del lanzamiento, me quedé un poco decepcionado con el demo. Después de jugarlo durante media hora me pareció que estaba un poco simple y no muy bonito. Decidí ignorar estos pensamientos negativos porque me pasó exactamente lo mismo con el demo de Resident Evil Village y terminó convirtiéndose en uno de mis juegos favoritos. Para mi enorme alivio, al probar el juego completo me fui dando cuenta lentamente de que este iba a ser uno de esos juegos que no puedo parar de jugar y de los que veo sus créditos rodar una y otra vez mientras mis seres queridos me miran con preocupación. Al acercarme a la hora 40 empecé a preguntarme por qué, a pesar de haber escapado de la isla 2 veces, no podía parar y me acercaba rápidamente a la mitad de mi tercera vuelta.
Después de mucha reflexión me di cuenta de que mi enamoramiento con Resident Evil 4 Remake se ha dado en diferentes etapas con características diferentes, pero que son interdependientes y que van fluyendo de una a otra de manera imperceptible en un orden que, en retrospectiva, no pudo haber sido diferente. Etapa 1. La atracción. En este punto es importante confesar que, aunque no pasaron desapercibidas para mí las características que lo hacían un gran juego, nunca me sentí particularmente encantado con el Resident Evil 4 original. Podía ver que era hermoso, que tenía mecánicas únicas y hasta me llegué a emocionar con un par de encuentros con jefes. Pero lo terminé casi por compromiso y me tomó un número vergonzoso de semanas. La historia fue diferente con el remake. Desde que puse un pie en la aldea española me sentí completamente inmerso en su atmósfera. Me sorprendí caminando lentamente para ver en detalle todo a mi alrededor y no perderme de nada. Aquí encontré que la iluminación del juego, los modelos de los personajes, los sonidos de las armas y la música se unen en esta experiencia para construir un escenario perfecto para tener una aventura de escapismo de esas que me gustan. La icónica chaqueta de cuero de Leon se ve hermosa y el diseño de niveles y las texturas de la aldea, el castillo y la isla, que representan ambientes tan diferentes, cumplen su rol de hacer sentir que en verdad se está ahí. La jugabilidad y el combate son excelentes. Hay muchas opciones para eliminar a los enemigos. Se les puede aturdir después de bloquear exitosamente y con precisión impecable sus ataques. En ese momento quedan vulnerables para un ataque con cuchillo o una de las famosas patadas que en el original me parecían un poco fuera de lugar, pero que aquí encajan perfectamente con el carácter y la experiencia del personaje. En el papel esto puede dar la impresión de que el juego está demasiado orientado hacia la acción, pero la cantidad de enemigos en pantalla puede volverse abrumadora. Y, a diferencia de los zombies de otros juegos, los ganados se mueven mucho más rápido y son, por amplio margen, más agresivos. Hay un par de secciones en las que hay que bloquear ventanas y disparar con precisión para defender una ubicación en particular durante un tiempo determinado. Y esto hizo que me sudaran las manos y se me secara la boca. Después de estos encuentros, la sensación de terminar el combate herido, al borde de la muerte y habiendo escapado por un pelo, hizo que todo resultara extremadamente satisfactorio. Y, en términos de la reacción de mis sistemas digestivo, circulatorio y nervioso, real. El miedo no se limita a estas secciones porque también hay un par de sustos sorpresa que son bastante efectivos y algunas ocasiones en las que me encontré indefenso en un ambiente confinado y oscuro en el que una amenaza latente hacía que se me acelerara el corazón. Etapa 2. La idealización. No importa si uno cree que ya conoce todos estos pasillos de memoria. El juego encuentra la forma de sorprender, de deslumbrar con su belleza, su jugabilidad casi impecable y su ritmo de juego que hipnotiza. Los movimientos del personaje son un poco pesados, pero esto solo ayuda a que se sienta más real, más aterrizado, y esto ayuda a generar tensión. Hay mecánicas de sigilo que solo llegué a usar en un par de ocasiones más por curiosidad que por conveniencia, porque el éxito en las misiones no lo requiere. Además, los controles son tan sólidos y el combate tan emocionante que, cuando me encontraba con grupos de enemigos, mi mente empezaba a diseñar estrategias para usar el arsenal que tenía a mi disposición para eliminarlos y no para usar el ambiente para escabullirme y eliminarlos silenciosamente. En este punto ya me sentía completamente intoxicado por los ambientes y la música. Empecé a borrar intencionalmente de mi memoria los detalles que ya conocía de la historia y a pretender que me sorprendían los giros que iba tomando la aventura de Leon. Las cinemáticas tienen buenas actuaciones de voz, están magistralmente dirigidas y tienen una vibra lejana tipo Metal Gear, aunque con una complejidad mucho menor. La historia se ajusta al perfecto estereotipo de la película de acción en la que todo pasa entre 24 y 48 horas. El héroe llega a una locación remota, logra su misión en contra de todo pronóstico y se aleja hacia el horizonte al final, generalmente en la compañía de una mujer hermosa que acaba de rescatar. Suena un poco trillado, salvo porque el héroe ahora es Leon S. Kennedy, a quien todos conocemos y amamos, ya sea de los 90 o del remake de 2019. La misión lo enfrenta con un grupo de fanáticos religiosos que producen bastante miedo y la hermosa mujer que es rescatada es fuerte, inteligente y como van pasando las horas, se va haciendo de una confianza que la hace una compañera de viaje excelente y que no tiene nada que ver con la versión que vimos en el juego original por allá en 2005. En esta fase me sorprendí comparando el juego en mi cabeza con todo lo que había jugado recientemente y llegué a la conclusión de que este tenía un encanto que hacía que no pudiera parar de jugar.
Etapa 3. Apropiación. Aquí empecé a alargar mis jornadas de juego, a decirme que a lo mejor 6 horas de sueño eran demasiado y que tendría suficiente con 4. A cambiar mi rutina de correr un par de horas en Sardeña en Gran Turismo 7 para seguir tratando de salvar a Ashley de las garras de este malvado culto religioso con elementos de terrorismo biológico. A pensar en las mejores armas para conseguir y mejorar aún cuando no estaba jugando. Resident Evil 4 Remake es un juego largo solo en comparación con otros juegos de la saga y del género, pero no es, en definitiva, algo que pueda considerarse un juego de larga duración para los estándares actuales de la industria. En mi caso fueron unas 20 horas antes de ver los créditos por primera vez en la dificultad media. Sin embargo, su extensa duración se da porque es un juego en el que es fácil encontrar razones para volverlo a terminar. Hay armas por mejorar, metas por cumplir, récords de tiempo por romper y retos puestos por uno mismo por completar. Por ejemplo, en mi primer run mi meta era estar inmerso en el mundo y completar la historia. En el segundo era encontrar todas las estatuillas de Salazar para desbloquear el cuchillo de uso infinito y mejorar mis armas favoritas. En el tercero quiero completar todas las misiones secundarias del mercader y reunir las pesetas para comprar el lanzacohetes de munición infinita, y entiendo que hay una infinidad de metas que puedo fijar si miro con atención la lista de retos del menú. Como si esto no fuera suficiente, en una de mis raras pausas del juego me doy cuenta de que hay una actualización y el modo de juego mercenarios ya está disponible. Personalmente no disfruto mucho las misiones con límite de tiempo, pero puedo ver cómo alguien puede quedar hipnotizado sin esperanza alguna por el estilo arcade de esta oferta que, curiosamente, no se encontraba disponible en el lanzamiento inicial. Etapa 4. Reciprocidad. Como es evidente por lo expuesto en la explicación de la etapa anterior, este es un juego que devuelve el tiempo que uno tiene a bien invertir en aprender sus mecánicas y explorar sus ambientes con cuidado, y premia al jugador con tesoros que se pueden cambiar por mejoras, ítems y archivos ocultos que cuentan historias que hacen que el mundo se sienta vivo y real. Regala pequeñas anécdotas como todo gran juego, y cuando uno percibe lo que el juego le está dando a cambio, no puede parar de jugar. Etapa 5. Fin del enamoramiento. A nadie debería sorprenderle que incluso obras maestras de este tipo tengan defectos. Estos empiezan a hacerse evidentes después de los efectos de la intoxicación inicial y, aunque no arruinan la experiencia de ninguna manera y son limitadas en número, son imposibles de ignorar. En este caso no pude evitar sentirme un poco decepcionado con algunos de los jefes. En particular la pelea con Vítor Esméndez. Me dejó uno de los recuerdos más bonitos y épicos en el juego original, comenzando el nuevo milenio. Recuerdo estar cojeando con el escenario, con contados cartuchos en mi escopeta, y el momento en el que disparé casi sin esperanzas hacia las vigas de las que se columpiaba amenazante el mentado, y vi que por fin caía muerto al piso del granero. Ese recuerdo se quedó grabado en mi cabeza para siempre. Caminar lentamente controlando a un Leon evidentemente herido mientras recolectaba el modesto pero útil botín de nuestro duelo privado fue una de las experiencias más intensas que he tenido en mi vida de gamer. En el remake la pelea fue un poco decepcionante y la recuerdo como un desorden de mecánicas y de reacciones torpes de mi parte que me llevaron a una victoria confusa y poco satisfactoria. Algo similar ocurrió con la pelea de El Lago. Me van a llamar loco, pero a este encuentro en particular los QTEs no le sentaban tan mal hace unos años. Y el hecho de que, salvo haberlos eliminado, el asunto se mantuvo prácticamente igual, es la evidencia más importante que puedo aportar para afirmar que el Zaperoco no tuvo el mismo impacto que antes. La fiscalía descansa. Quiero terminar esta sección mencionando un punto en el juego en el que todo se sintió anticuado en cuanto a diseño de niveles, el cuarto de las aguas oscuras en la parte inicial del castillo. Algo en el diseño amplio en extremo y plataformas absurdamente innecesarias de esa zona en particular la hicieron ver muy anticuada y sentir muy frustrante. Los escasos elementos en esta lista y los numerosos intentos de los desarrolladores por sorprender con algún cambio que no tenía sentido, dificultad artificial o una trampa de oso puesta justo en el lugar en el que sabían que uno iba a pisar en un momento de tensión extrema, fueron las únicas faltas que encontré en lo que, de otra manera, se está convirtiendo en uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Estos contados y casi irrelevantes momentos se habían borrado de mi cabeza para cuando vi a Lord Sadler morder el piso derrotado y a Ada Wong pronunciar un par de frases confusas que podrían ser el punto de partida para que la franquicia tome un nuevo rumbo, uno que ignore lo que pasó en Resident Evil 5 y 6. Esto me lleva al último punto que quiero tocar en esta reseña. La pregunta que todos los fans nos estamos haciendo en este momento. ¿Hacia dónde debería Capcom llevar las cosas ahora? ¿Un nuevo remake? ¿Volver a contar la historia de lo que pasó entre el Resident Evil 4 y el 7? A mí me encantaría que Capcom siguiera explorando territorio narrativo desconocido y nos contara qué pasó después de la muerte de Ethan en la última entrega numerada.
pero que al tiempo se dedicara a reescribir la historia entre la cuarta y la séptima entregas de la saga y nos contara algo más en línea con el tono sombrío de la franquicia en los últimos años. Algo con menos Chris golpeando rocas, menos zombies gimnastas y menos historias ruidosas y ridículas y con más pasillos aterradores, aldeas que pongan los pelos de punta e historias que comiencen en un fondo completamente normal y terminen en un laboratorio en el que tenemos que luchar por nuestras vidas. Algo similar al Biohazard del que nos enamoramos en el 98, en el 2004 y en el 2019, pero que aproveche la tecnología moderna. O que ignoren todo esto y se pongan a trabajar, por fin, en resucitar Dino Crisis. That should do it. Habrán notado que en nuestras reseñas hablamos poco de mecánicas, de los detalles de cómo funciona el juego. Esto es porque The Raconteurs se trata de contar historias, de compartir experiencias y de dejar que ustedes decidan si quieren vivir algo parecido o completamente diferente. Nos parece que la mitad de la magia de probar un juego es descubrir cómo funciona y adentrarnos en un mundo completamente desconocido. The Raconteurs.